Bueno, eso digo yo. Buenas tardes, noches. En este tiempo no se sabe ni qué es, si es tarde o si es noche. El movimiento familiar cristiano, sus dirigentes, sus encargados, me pidieron que los ayudara con un tema sobre el Adviento, sobre el tiempo de Adviento. Y aquí estamos, esperemos que podamos llegar a la mayoría de las familias que pertenecen al movimiento familiar cristiano. Esperemos también que sea de provecho. Desgraciadamente no tenemos la oportunidad de hacer este diálogo al final de preguntas sobre el tema, si quedó claro, si no quedó claro, si se tiene alguna duda. Pero no importa porque nunca preguntan nada de todos modos, ni aunque sea en vivo, ni aunque sea así transmitido por Facebook. Entonces nos brincamos ese paso tan escabroso que nunca se lleva a cabo. Y les pido que hagamos una oración sencillita allí donde están sentados, si gustan ustedes. Y hacemos una oración así especial a Dios nuestro Padre, a Jesucristo nuestro Señor y al Espíritu Santo, que es el fuego de su amor. Decimos todos, repiten después de mí. Te pedimos, Señor, que nos abras la mente y el corazón para que aprendiendo tu palabra te podamos amar todavía más. Y todo lo que aprendamos hoy, en esta tarde-noche, lo pongamos siempre al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como dije en el avance que tuve, como a las 4 y algo, nuestro tema va a constar de 4 puntos, de 4 partes. La primera va a ser una introducción sencillita sobre lo que es el Adviento en general, lo que celebramos en este tiempo. Después veremos lo que es el silencio en el Adviento, también como el valor que tiene el silencio en este tiempo de Adviento, cómo ese silencio en un tercer momento, ese silencio tiene que ser profundo, íntimo, fructífero, porque todo lo que es íntimo da fruto. Y en un cuarto momento veremos el asombro de la palabra, ¿no? Cómo debemos asombrarnos, el estupor, el quedarse así pasmado cuando nos visita la palabra, la verdadera palabra, la palabra que merece ser escuchada, la palabra que merece ser acogida, y escúcheme esto último, la palabra que merece ser encarnada. Así pues, sin mediar palabra, empezamos nuestro temita, que ojalá sea de mucha ayuda para todos nosotros, tanto para ustedes como para mí. Ojalá nos haga reflexionar en lo que vamos a celebrar en este tiempo de Adviento, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. El Adviento es el tiempo que se vuelve profecía. El Adviento es algo que se está preparando, que se está cocinando. No es algo que ya está hecho. Es algo que va a ser. Por eso es profecía. Es un anuncio. Es un tiempo litúrgico relativo que nos vincula con aquello que se señala como realidad y cumplimiento. Lo que se anuncia en el Adviento necesariamente se tiene que cumplir en la Navidad. Vivimos en el mundo de las promesas incumplidas, hermanos. El novio le promete a su novia y no le cumple. El político le promete a su pueblo y no le cumple. Los bancos nos prometen y no nos cumplen. Las aseguradoras nos prometen y no nos cumplen. Vivimos en el mundo de las promesas incumplidas. Y por eso, como vivimos en este mundo de incumplimiento, pensamos que también Dios está dentro de esa dinámica, que ha prometido algo que no va a cumplir. Y entonces caemos en la cuenta de vivir este tiempo de Adviento como si no se fuera a cumplir en la Navidad. En el Adviento todo es anuncio. Fíjese bien en esto. En el Adviento todo es anuncio. Se trata de anunciar.
¿Qué significa la palabra adventus? Adventus significa el que viene. La palabra venturus en latín es la que más prefijos, sufijos y posfijos tiene. Venir, advenir, advenire, adverso, el que viene, el que va a venir, el que se acerca. Todo es anuncio en el Adviento. Cuando los emperadores romanos o un procónsul o un cónsul o un dignatario de alto rango en tiempos de Jesús o en tiempos del Imperio Romano, incluso más atrás en tiempos del Imperio Griego, iban a visitar una colonia o una de sus comarcas, mandaban una avanzada. Los adventus les decían, los que preparan la llegada del dignatario que va a visitar tal o cual comarca, tal o cual pueblo. Y entonces se encargaban ellos de los festines, del banquete, de la música, de preparar el pueblo con banderitas, con tapangos, con oradores, con una obra de teatro. Los adventus, los que preparan, los que anuncian. Haga de cuenta que va a llegar el político o el candidato a su pueblo, a su rancho, a su colonia, a su municipio. Van una avanzada que son los adventus, que son los que van tocando casa por casa, que se reúne, va a haber meeting en el pueblo, en la plaza, va a tocar el conjunto Primavera, va a tocar, no sé, los Picadientes de Caborca. Y ellos van anunciando, para que cuando llegue el candidato o la persona esperada o aquel del que estamos haciendo el anuncio, se encuentre con algo propicio, con algo hecho realidad. Por eso nada menos propicio en el Adviento que brincárnoslo, que comérnoslo, que hacerlo Navidad. No es justo. Eso a mí se me seca la lengua, me da coraje, así en pocas palabras. Me da coraje que el Adviento sea un tiempo no vivido, que sea un tiempo no comprendido, suprimido totalmente. Le decía hoy a don Carlos Tarango, el padre, le decía, oiga padre, ¿cómo nos deshacemos del Adviento? Así, mire, rapidito. Las casas tienen pinos, las casas tienen luces. ¿Cómo van a ver la luz si ya están iluminados? O sea, ¿cómo van a ver la luz nueva, la luz que viene? ¿Cómo van a ver la estrella que se enciende en Oriente si tienen la casa llena de luz? Si ya están iluminados artificialmente por luces que no sirven para nada. ¿Cómo van a ver al tronco de Jesé si ya tienen el árbol, si ya tienen un arbolito en su casa? Un árbol artificial que está muerto, que no está vivo. ¿Cómo van a ver al tronco de Jesé? ¿Cómo van a ver a ese vástago que reverdece, que renace, que da vida? Si tenemos puros muertos en la casa. Con tristeza, miren, con tristeza les confieso que ayer leía una publicación en Face de un sacerdote de Puerto Rico, diciendo, en Puerto Rico tenemos las navidades más largas del mundo. No, ¿qué es eso? La Navidad tiene su tiempo. Este no es el tiempo de la Navidad. Todavía ni Adviento es, le comenté porque no aguanté. Oiga, todavía no es ni Adviento. No estamos en Navidad. Y ahorita que celebraba la misa les hacía una comparación yo a las señoras que vienen a misa, a la gente que viene a misa. Tragarnos el Adviento y llegar a la Navidad es como no vivir el embarazo y parir antes de tiempo. Ya parió, o sea. Oye, los 9 veces que se embarazó, no hubo embarazo, así nomás parió, ya, salió. No, eso no puede ser. El Adviento tiene su sentido teológico, tiene su sentido bíblico, tiene su sentido pastoral, tiene hasta su sentido familiar. El Adviento tiene, o escúchame esto, tiene que darle sabor a la Navidad, tiene que saborearse. Mire, cuando usted vive el tiempo de Cuaresma, usted obligatoriamente se da cuenta que es Cuaresma porque le sirven un platote de nopales y de pipián y de postre le sirven capirotada.
Entonces, cuando está media capirotada, dice usted, pues es Cuaresma. Pero el tiempo de Adviento, o sea, nosotros no hemos sabido identificarlo. No sé si será la mercadotecnia, no sé si serán los comercios, el negocio. Cuando era seminarista en Durango, había un comerciante, don Nabor, que tenía una fábrica y una tienda de bicicletas, que desde octubre empezaba a decir, tarde se me hace que no llega Navidad. Desde octubre, tarde se me hace que no llega Navidad. Claro, se le hacía tarde porque no vendía las bicicletas. Pero este tiempo de Adviento es el tiempo del anuncio, es el tiempo de la avanzada. Nosotros somos la avanzada. Pero si nosotros no anunciamos, si nosotros nos comemos el tiempo del anuncio y les presentamos el nacimiento, el pino, la luz, las esferas, pues ¿dónde está el anuncio? ¿Dónde está el tiempo de la espera? ¿Dónde está el tiempo de tejer las chambritas para esperar con alegría el nacimiento de este niño? ¿Dónde preparamos la cunita? ¿Dónde compramos el roponcito? ¿Dónde le preparamos la cuna? No, nos tragamos eso. Y eso no está bien, no es justo. No es justo porque nosotros somos los principales. Cuando digo nosotros, me refiero a los sacerdotes y me refiero a los cristianos comprometidos, sobre todo a los que pertenecen al movimiento familiar cristiano, porque el Adviento y la Navidad no se vive en las calles. Se vive sí en la iglesia los domingos, los 4 domingos de Adviento, pero donde tiene que tener su mayor peso, su mayor fervor, es en los hogares, es en las familias, es en las casas. No, es que el niño quiere poner ya el pinito porque después no dura mucho. No, explíquele al niño, explíquele. Él va a entender, él tiene que entender. Cuando los judíos celebraban la Pascua y entonces la celebraban de pie, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, dispuestos a la carrera, en un asador. Los más pequeños no entendían por qué estaban celebrando eso, por qué ahora se come aquí, y preguntaban a ellos, oigan, ¿por qué estamos comiendo así? ¿Por qué estamos celebrando? Y los mayores le explicaban a los pequeños, mira, nuestro padre fue un arameo que bajó de la tierra de Ur, vino, se avecindó en Caná, y le explicaban. Y los niños entendían, porque cuando pasaban los años, ellos mismos le explicaban a los menores lo que ocurrió y por qué se celebró. Usted explíquele a su hijo, no podemos poner el pino porque estamos anunciando precisamente que ese pino se va a poner cuando venga el tiempo de Navidad. Hace, no recuerdo yo si 2 años o tal vez 3 o tal vez menos, el padre Edmundo de la Vega dio un tema que me gustó muchísimo a mí. Al final del tema dio un tips para el pino, para cómo adornar el pino y el nacimiento. Y entonces lo recuerdo perfectamente bien. Dijo, la primera semana de Adviento vamos a poner el pino, sin ni un adorno. La segunda semana vamos a ponerle, si ustedes quieren, la escarcha. La escarcha. La tercera semana le ponemos las esferas y unos adornitos. Y la cuarta semana le colgamos las luces, pero no las prendemos. Y cuando llegue el día de la luz que nace de lo alto, el día que descubramos esa estrella luminosa en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, encendemos todo. Y no solamente se ilumina el pino, se ilumina el nacimiento, sino se ilumina nuestro entendimiento. Y pueda ser, le voy a pedir a Dios en este año, que podamos entender qué es el Adviento, como anuncio, como preparación. No se dejen llevar por el comercio, no se dejen llevar porque el pino de Navidad ya se encendió en el pueblo, en el municipio donde vivimos. No se dejen vencer porque la Soriana ya los tiene ahí todo listo, al súper. No sé qué otras cosas habrá ahí. No se dejen llevar por eso. Nosotros somos los anunciadores, somos los adventos, los que van adelante del que viene. El Adviento es la caminata que hacen María y José y el burrito buscando un alojamiento. Todavía no llegan, todavía no nace. Están buscando apenas dónde alojarse, están buscando apenas dónde acomodarse. Ese es el Adviento. Todavía no llegamos. Apenas estamos anunciando que el reino de Dios está cerca, que ya se acerca, que ahí viene.
pero todavía no llega. Particularmente el tiempo mismo, fíjese bien, la sucesión, el movimiento con un destino, la peregrinación, el caminar, el dirigirse hacia un punto de llegada. ¿Hacia dónde vamos? Hacia que el Señor nazca. Hacia ahí vamos. Ese es nuestro punto de llegada. No hemos llegado. No podemos celebrar. No, todavía no. Todavía no es el tiempo de la celebración. Es como si a usted le festejaran su cumpleaños un mes antes. Ay, te vamos a celebrar un mes antes. No, pues todavía no cumplo años. Entonces nos esperamos. Sí, podemos ir preparando. Para cuando llegue ese día, ya tenemos todo preparado. Pero no podemos celebrar hasta el día de la celebración. Hasta que el Señor se haga presente en medio de nosotros. Fíjese cómo va a decir San Bernardo un poquito más adelante del tema. Hasta el día en que el Señor nos quite el velo de la mirada y podamos descubrir que Él nunca se ha ido, que siempre ha estado entre nosotros y podamos verlo con estos ojos. Con la calidez propia del hogar, fíjese lo que le estoy diciendo, con la calidez propia del hogar, tenemos que preparar el ambiente del Adviento para después poder celebrar la Navidad. Vamos a ayudarnos de esta serie de reflexiones, de estos 3 puntitos que le había dicho. El silencio en el Adviento, un silencio más profundo en el mismo Adviento y el estupor de la palabra, el sobresalto, la emoción de sentirnos frente a la palabra. Algo que nos ayude a comprender y a vivir este tiempo de Adviento tan incomprendido y tan desvivido, que nos prepara para la Navidad. Nos encaminaremos guiados por el prólogo de San Juan, precioso. Al principio existía la palabra. In principium verbum erat. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y lo que es el anuncio de la palabra que se encarna, ¿no? Et verbum caro factum est. Y el verbo se hizo carne. Delante del niño, Dios, nos vamos a postrar adoradores en la Navidad. Y es porque al reconocer que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, reconocemos en él la figura que estamos esperando. La verdadera palabra. La palabra que conviene que rompa el silencio. La palabra que es mejor que no decir nada. La palabra que embellece nuestros labios, nuestra mirada. La palabra que hace saltar nuestro corazón. ¿Recuerdan a los discípulos de Maús? Con razón ardía de gozo nuestro corazón cuando nos explicaba la palabra o cuando nos explicaba las Sagradas Escrituras. Con razón. Así tiene que saltar de gozo nuestro corazón al vernos enfrente de la palabra, del verbo que se ha hecho, del verbo que es el Hijo de Dios. Así pues, empezamos con el segundo puntito. Este fue una introducción. El segundo puntito es el silencio del Adviento. A lo largo de esta primera meditación, deseamos detenernos en el misterio de la palabra de Dios. El prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio existía la palabra. El principio nos sumerge en el misterio de lo inacible, de aquello que no podemos disponer. Nos recuerda que la realidad nos sobrepasa y es como es. Hay 3 cosas que nosotros no podemos cambiar. La primera es la realidad. La realidad es como es, nos guste o no nos guste. Las cosas son como son. Y en verdad a veces no nos gustan. Es más, muy seguido no nos gustan. Pero así las tenemos que aceptar. Son como son. Usted nació en México, usted habla español, le guste o no. Hubiera querido nacer en Alemania y hablar alemán y estar güerito de ojos verdes o de ojos azules y medir 2 metros. Pero no, es chaparro,
moreno, tirándole a negro, cenizo, y compra Shilaca 880, y esa es nuestra verdad, esa es nuestra realidad, no la podemos cambiar. La segunda cosa que no puede cambiar es a los demás. Los demás son como son, y usted no los va a poder cambiar. Su esposa es como ella es, y usted no la va a cambiar. Sus hijos son como son, y usted no los va a cambiar. Y la tercera, la más grave, usted es como es, y no puede cambiar. Y hasta usted mismo se asombra cuando hace algo de lo que usted mismo está en contra. ¿Por qué dije eso? Si yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué actué de esa manera? Porque es su forma de ser que esto no escogió. Eso se llama carácter. Se llama personalidad. Es la forma de ser que nosotros somos que no escogimos ser. Y a veces nos sorprendemos de ser como somos porque no queremos ser así. Entonces ya así soy y qué. No, podemos irnos matizando. Podemos irnos convirtiendo, podemos ir mejorando en nuestra vida. Pero en realidad nosotros somos como somos. Y aunque a veces nos sorprendamos. Entonces, esto de que la palabra, al principio existía la palabra, es aquello que nos lleva hasta antes incluso de la creación. Y nos lleva más allá de aún aquello que antecede al cosmos y a su integridad. Cuando Dios creó al mundo, no, antes de que Dios creara el mundo, no estaba la nada. Existía la palabra. En el principio existía la palabra. Antes de que Dios creara el cielo y la tierra, ya existía la palabra. La palabra está antes que todo, antes que el Big Bang, antes que esa acumulación de helio que hizo esa explosión maravillosa que dio origen al universo entero y a todos los demás galaxias y a todos los demás mundos. La palabra ya estaba ahí. La palabra ya era. Hacia allá dirigimos nuestra mirada. Al principio, donde el silencio profundo de Dios suscita el profundo silencio de nuestra intimidad. Solo en Él podemos reconocer la novedad radical y siempre fresca de la palabra de Dios. Y podremos vivir nosotros mismos el estupor, el asombro ante su pronunciarse en la historia. Dice Pablo que todo fue creado por la palabra. Todo fue creado por Él y para Él. Porque Él es anterior a todo, la palabra. Y todo se mantiene en Él. Todo en Él tiene su consistencia, la palabra. Y esa palabra es la que nosotros tenemos que pronunciar. Esa palabra es la que nosotros tenemos que anunciar. Esa palabra es la que nos hace preparar la venida del Señor. Solo entonces podremos recibir de su fuerza purificadora la libertad y la verdad que brota de nuestra vocación eterna. ¿Cuál es la vocación eterna de nosotros? Encontrar la alegría, la felicidad, encontrar la paz en nuestro corazón, encontrar los valores del reino en nuestra vida. Para alcanzar la hondura del principio en donde existe la palabra, debemos acudir al Espíritu de Dios. Invoquémosle a Él, que conoce las profundidades de Dios, que descienda a los abismos de nuestra propia interioridad, para que nos permita alcanzar una comprensión espiritual del misterio y podamos maravillarnos ante lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. La palabra puede habitar dentro de nosotros. Y entonces sí, se cumplirá lo que dice Jesús en el Evangelio. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Si nuestro corazón está lleno de la palabra, entonces de nuestra boca saldrá la palabra de Dios. En 1992, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, escribió un libro que se llama Cruzando el umbral de la esperanza. En ese libro le están haciendo una entrevista al Papa Juan Pablo II y le preguntan por qué el Papa habla mucho de Dios, por qué el Papa está tanto hablando de Dios. Y el Papa le contesta al que lo entrevista, el Papa habla mucho de Dios
porque el Papa habla mucho con Dios. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿De qué habla usted? ¿De qué hablo yo? ¿De qué son nuestras pláticas? ¿De las finales del fútbol? ¿Del campeón de béisbol? ¿De las grandes ligas? ¿Del fútbol americano? ¿De las novelas? ¿De qué habla nuestra boca? De lo que está lleno nuestro corazón. Tercer puntito, un silencio profundo. Este puntito es muy especial, porque ya no es el silencio superfluo que nos lleva a escuchar la voz de Dios, no, ahora es el silencio profundo, interior, porque muchas veces afuera puede estar silencio, pero adentro está la gritería de nuestro corazón, adentro está la gritería de nuestras necesidades, adentro está la gritería de nuestra incertidumbre, de lo que no sabemos qué va a pasar. Y ahora nos pide el Adviento un silencio profundo, un silencio que nos prepare para el nacimiento del Verbo, de la palabra. La palabra que brota del silencio. En el principio existía la palabra. Así inicia el Evangelio de Juan, evocándonos el secreto de la primera revelación. En el principio creó Dios el cielo, la tierra y todas las cosas. Pero lo habíamos dicho, antes de eso ya existía la palabra. Ya existía el verbo que le da fuerza, que le da forma a las cosas. Recuerden que el primer relato del libro del Génesis empieza en el capítulo 1, verso 1, y termina en el capítulo 2, versículo 4, inciso A. Ahí termina el primer relato. Y en este primer relato de la creación, lo más importante es la palabra de Dios. Dios no crea por materiales preexistentes, Dios crea por la palabra. La palabra tiene el poder de crear la luz, de crear el cielo, la tierra, de crear a los animales, a los que vuelan, a los que se arrastran, a los que viven en el fondo del mar. Tiene el poder de crear los árboles, los cielos, la lluvia, el agua, el mar, los ríos. La palabra tiene el poder de crearnos a cada uno de nosotros, a usted, a mí. Hombre y mujer los creó. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Y no solamente vio que éramos buenos, vio que éramos muy buenos. En la profundidad del silencio brotó la palabra creadora. Acá habría hacer una reflexioncita leve allí entre nosotros y preguntarnos, ¿cómo es mi palabra? Mi palabra es creadora. Mi palabra es edificante. Mi palabra es transformadora. Brota del silencio reflexivo o hablo nomás a lo pendejo. Así, sin ningún sustento. Lo que me va saliendo. No tengo una reflexión anterior a la palabra para que ésta salga reflexiva, concisa, precisa, edificante, transformadora. Soy capaz de halagar a los que viven conmigo. Oye vieja, qué bonita amaneciste. Qué preciosa te ves hoy. Qué rico cocinaste. Cuando yo vivía en La Medalla, cuando era párroco de La Medalla Milagrosa, algún día me invitaron a comer a una casa. No precisamente un matrimonio del movimiento, pero estando ya en la casa, terminamos la comida y el señor le dice, oye mi amor, qué rico estuvo la comida. Y entonces yo me quedé así, dije, pues ¿qué le sirvieron a este? Pues la mía no estaba tan buena. Pero yo creo que ya después se confesó él o no sé, pero pues no estaba tan espectacular como él lo había hecho parecer. Aunque sí, después comprendí que lo que quería era halagarla. Recuerdo muy bien en una junta que vinieron los presidentes nacionales del movimiento familiar cristiano, me sorprendió mucho cuando los jefes de sector presentaron ellos y sus esposas, y entonces cuando le tocó al presidente nacional presentar a su esposa, le dijo, les presento a mi hermosa, a mi preciosa, a mi querida esposa. Y ella dijo, les presento a mi guapo, a mi preferido, al amor de mi vida, mi esposo fulano de tal. Chulada, No, los de Parral dijeron, aquí está mi vieja, aquí está mi viejo.
No, sorprendió. Porque esa es la palabra que hace sentir bien. Esa es la palabra que transforma a las personas. En ese principio absoluto ya existía la palabra que crea. No se le olvide eso. Toda la noche tiene que estar usted reflexionando sobre la palabra que brota del silencio del Adviento y se hace Navidad. A ver, me gustó eso. La palabra que brota del silencio del Adviento y se hace Navidad. Aquí se hace Navidad. Pero se va gestando aquí, en el Adviento. Se va formando aquí. Se va edificando aquí, se va transformando aquí, se va haciendo cada vez más palabra aquí, para que aquí salga edificante, entera, precisa, para que salga realidad esta palabra que se hace carne, es verbum caro factum, es esta palabra que se hace hombre, que se hace un niño, que se hace luz, que se hace estrella reluciente, resplandeciente, que no se confunde con las demás luces ni con las demás estrellas. Este niño que es el tronco de Jesé, que es el brote de Israel. La encarnación del Verbo de Dios en realidad no solo fue precedida por esa intensa oscuridad del pecado, esto está padre, antes que nada reclamó para sí, como espacio casi natural, un silencio acogedor. En el seno de la noche, cuando nadie se lo esperaba, brotó la luz, ¡pum! Y nació el Creador. Cuando parecía que la oscuridad había vencido la luz, no hay posada en ningún lado. No tenemos lugar para ustedes. Aquí no se pueden quedar. Cuando parecía que el fracaso era inminente, ¡zum! Volvió la luz. Hay una cita del libro de la sabiduría que ahorita la vamos a hacer, capítulo 18 del libro de la sabiduría, precioso. Cuando la noche iba a medio correr, a medio camino, del cielo saltó la luz, del cielo vino tu palabra, intempestivamente llegó a nuestro mundo e iluminó lo que parecía ser la oscuridad. Pero para iluminar algo necesita antes estar en penumbra, necesita estar oscuro. Para que la palabra resuene y nos haga sorprendernos, para que la palabra nos impacte, necesita haber un silencio profundo, un silencio interior. Guardar silencio. El Adviento nos enseña como María a guardar silencio. María guardaba todas esas cosas en su corazón. María cuidaba todas esas cosas en su corazón. No se trata de callar por callar. No se trata de anular el espíritu. Si a quien esperamos en este tiempo es la palabra que brota del silencio de Dios, requiere del silencio del corazón para acogerla. Ese silencio del que María es ejemplo insigne. Ella, el amor, no calla, ni se aniquila. Antes bien es un movimiento denso, cargado de significado. Guarda silencio. Se trata de un silencio creado, de un silencio cultivado. A eso me refiero cuando digo que el Adviento no es un proceso realizado, porque entonces de nada sirve el Adviento. Es cuando digo que el Adviento es un proceso que va caminando hacia un punto de llegada. Por eso poner el pino así de viaje, poner el nacimiento así de viaje, no nos dice nada. No nos dice nada. Pero si vamos en proceso, si vamos construyendo, sí nos dice mucho. Imagínense que mañana, que el domingo, pues, primer domingo de Adviento, pongamos nuestra coronita con sus 4 velas, algunos le ponen 5 velas, con sus 4 velas, y digamos, pues vamos prendiendo todas las velas, pues, que nos esperamos, hombre. Y de pilón la del medio también, la blanquita la prendemos, sirve que se ve más iluminadito todo. ¿Qué es eso de ir prendiendo de una en una? Eso está muy aburrido. No, métele fierro, métele, acelérate y prende las 4 velitas y la quinta del medio y se acabó el corrido. No, es un proceso. La iglesia tiene sus procesos. La iglesia es inteligente, está en eso. La iglesia es santa. Vamos caminando. Y entonces, si lo que vamos a escuchar es la palabra, vamos construyendo un silencio.
Si lo que vamos a ver es la verdadera luz que nace de lo alto, vamos construyendo una penumbra. No que nos hunda en el abismo, sino que nos haga esperar esa luz que nos saque de allí. Si a quien esperamos en este tiempo es la palabra que brota del silencio de Dios, pues vamos guardando un silencio profundo. Guardar silencio se trata de un silencio creado, cultivado, conservado, producto de la más delicada atención interior. Es un silencio reflexivo. ¿A quién esperamos? ¿Qué vamos a hacer? El niño que le pregunta al más antiguo de la casa, ¿qué celebramos? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos en silencio? ¿Por qué no hemos puesto el pino? ¿Por qué no hemos colgado las lucecitas que siempre colgábamos? ¿Por qué no ponemos las esferas que siempre poníamos? ¿Por qué no celebramos la Navidad más grande, más larga de todo el mundo? Porque no es correcto, porque no está bien, porque cada cosa tiene su tiempo. Y cuando cada cosa se vive en su tiempo, se disfruta más. Ahorita pone un ejemplo tal vez burdo, pero muy cierto. Imagínense que no hubiera embarazo, que llegáramos al nacimiento así nada más. Hoy me embaracé, mañana me alivio. El proceso de sufrir, de los achaques, de la incertidumbre, del antojo, de mandar al viejo por un lonche del ruco a medianoche porque se me antojó y no queremos que el niño salga con cara de lonche del ruco. No sé, o sea, nace el niño después de 9 meses de embarazo y la mamá lo acoge y en silencio le dice, no sabes cuánto me costaste, no sabes cuánto sufrí por tenerte, no sabes cuánto sufrió tu papá, no sabes cómo te esperábamos. O sea, con alegría, con gozo, si nace de un día para otro, ni chiste tiene eso. Tenemos que entender eso en el Adviento. Y yo soy un anunciador, entonces tengo que anunciarlo. Pero en el anuncio va la denuncia también de lo que no está bien, de lo que no es correcto. La actitud de María, mujer del Adviento, se refleja después de su estilo de discípulo. Ella, según el Evangelio de Lucas, conservaba todas esas cosas en su corazón. Fíjese lo que sigue. Refiriéndose a todo lo que aconteció en el niño Jesús, al niño que llevaba en sus entrañas. El verbo utilizado por el evangelista indica el cuidado que se tiene por conservar algo valioso. La palabra en latín traducida al español literalmente dice, ella atesoraba esas cosas en su corazón. Conservar y cuidar en latín y en griego tienen una misma raíz. No sé si usted haya escuchado que a los sacerdotes nos dicen en algunas partes, sobre todo para el sur, en la sierra se usa mucho, les dicen los curas. El señor cura, el cura Hidalgo. La palabra cura viene del latín. Es un verbo que se enuncia de esta manera. Curo, curas, curare, curavi, curatum. Que no significa curar. Cura significa cuidar. El que cuida. El que guarda. El que protege. El que conserva. Eso significa la palabra cura. No viene de curar, viene de cuidar, de conservar, de aguardar. Eso decía María. Yo cuido estas cosas en mi corazón, yo conservo estas cosas en mi corazón, yo atesoro estas cosas en mi corazón. Pero no solamente es preciso atesorar o curar, también es preciso proclamar. Dice el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, que Jesús mandó a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, enseñen estas cosas, enseñen. La palabra hay que enseñarla. Ese es uno de los aspectos principales de enseñar la palabra. Hay 2 citas bíblicas, una que se refiere al guardar, al cuidar, al proteger la palabra, cuando dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el tesoro más grande que nosotros deberíamos de tener es la palabra. Pero hay otra cita bíblica también en donde uno de aquellos empleados del rey que se va a tierra lejana le deja un denario y va y lo entierra. Eso es la palabra ociosa, la palabra muerta.
la palabra que se entierra y no se le da ningún valor. En el primer caso, en donde está tu tesoro, está tu corazón, pues deberíamos de buscar cuál es nuestro verdadero tesoro, qué es lo que más nos interesa en la vida. A María lo que más le interesaba pues era el Verbo, su Hijo, el Hijo de Dios. Ella no enterró el denario para no cuidarlo, para no guardarlo, para no protegerlo. Eso sería una parte ociosa. No sé si el caso nuestro sea ese. Si estemos enterrando el denario, guardando la palabra, escondiendo la palabra, o si la estaremos atesorando para después sacarla como aquel hombre que saca de sus tesoros lo bueno y lo malo. Y va guardando unos y va desechando lo otro. Como el pescador que saca las redes y tira al mar los peces malos y se queda con los buenos. Esa sería una buena reflexión para esta tarde-noche. El tesoro interior es algo importante para nosotros porque se refiere al tesoro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese tesoro, entre más se cuide, más valioso será. El silencio del espíritu es así el espacio necesario para la invocación, pero no se trata de un silencio mudo, de un silencio que se opone a la palabra, no, sino del contexto que permite escucharla. Si usted está en silencio, escucha mejor la palabra. Si usted habla al mismo tiempo que habla la otra persona, no se escucha la palabra. Si usted quiere entablar un diálogo con una persona mientras la música está muy fuerte, no se escucha la palabra. Si usted tiene la televisión muy fuerte y está viendo la televisión y no está viendo a la persona que le habla, no escucha bien la palabra. Un día estábamos en el consejo y yo estaba tomando nota y el señor obispo me estaba dando unas indicaciones y yo las estaba escuchando, yo las estaba escribiendo, las indicaciones que el señor obispo me estaba diciendo. En un momento dado me dice: Humberto, ¿me estás escuchando? Y yo seguí escribiendo y le digo: claro que lo estoy escuchando. Y luego me dice: pues voltea y mírame. Le digo: si volteo y lo miro, ya no puedo escribir, me voy a ir chueco en el renglón. Pero él lo que quería que yo le pusiera atención, que lo viera a los ojos. Ahí es donde fructifica la palabra. No es tampoco el silencio cobarde de quien calla cuando debería de levantar la voz, ni el silencio escéptico del que desconfía ante toda voz humana. Es más bien el silencio que se opone, fíjese bien, a la palabra vana y a la palabrería y a todo lo que no nos dice nada, que es lo que hay, que no es el Adviento y nos engañan queriendo que eso sea el Adviento. Esa es la palabrería vana. Las lucecitas multicolores que no nos dicen absolutamente nada y nos embargan. Todo eso que nos enseña la mercadotecnia no es nada, es oropel, es brillo que no brilla, es luz que no ilumina, es palabra que no dice nada, porque todavía no es el tiempo de la palabra. Todavía no es el tiempo de que hable la palabra y emerja en medio de nosotros y se constituya como el verbo hecho carne. El verbum caro factum es. Escúcheme bien lo que sigue. No es la palabra, esta palabra se opone a la palabrería vana, a superficial, al hablar irresponsable y ligero que caracteriza nuestros discursos y conversaciones. Es por ello que el silencio del espíritu pasa también por la cesis, el deber de callar la necesidad. Es el silencio que figura, en el que figura la palabra verdadera, la única palabra que vale la pena ser escuchada, la única palabra que vale la pena ser acogida y la única palabra que vale la pena ser encarnada. Esa es la verdadera palabra. Pero para llegar a esa palabra hay un camino de Adviento, hay un camino de anuncio para llegar hasta aquí, hasta esta palabra. Cuarto momento, el estupor ante la palabra. Asombro. La Virgen María se asombra ante la palabra y dice: ¿cómo podrá ser esto? Puesto que no conozco varón. Dijo María ante el anuncio del ángel: ¿cómo será esto? En realidad, a la pregunta la antecede la sorpresa silenciosa de la palabra. La palabra
que sorprende como sorprende a un niño abrir el oropel de un regalo que se desconoce lo que hay adentro. El niño se deshace del papel también forrado, del moño también colocado, con el asombro de esperar que dentro de esa caja esté su regalo tan esperado. Lo que él pidió, lo que él le pidió al niño Jesús, a la palabra encarnada. El regalo que siempre permaneció allí, la ilusión de un niño. Un día llegó una hijada mía allí a la casa de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas. Llegó un 25 de diciembre y le habló mi hermana la negra. Le abrió la puerta, ilusionada, le dijo a mi hermana la negra: oiga, ¿no está su hermano? Yo, que soy su padrino. Y le dijo la negra: no, no está. Yo sí estaba. Dijo: no, no está. ¿Pero para qué lo necesitas? Es que me ando buscando porque en el pino de mi casa no está el regalo que yo pedí. Y estoy pensando que a lo mejor se confundió el niño Dios y lo vino y lo trajo aquí al pino de ustedes. Y puede ser que aquí esté ese regalo. Por eso quería ver a mi padrino. Le dijo: no, no está, pero date una vuelta por la tarde. Se fue la niña y ya me dijo a mí: oye, vino tu ahijada buscando su regalo, me platicó la historia y le dije: vamos comprándole un regalo, algo que valga la pena para ella. En la tarde, cuando llegó, tocó la puerta y le habló la negra y le dijo: ¿qué crees? Aquí está tu regalo. Aquí está el regalo que dejaron. Se confundieron de casa y vinieron y lo dejaron abajo de este pino. Ese es el asombro que se encuentra ante la palabra. El acontecimiento inesperado nos pone alerta, mantiene en alto nuestra cabeza, porque es una sorpresa. No es algo que se vive antes, sino en ese momento. Y eso es lo que causa alegría, estupor, asombro. El acontecimiento inesperado nos penetra, nos pone alerta. La rutina suele velarnos la realidad. Y eso es lo que se ha convertido en esto, en algo rutinario, en algo que pasa. Eso no debe seguir aconteciendo. Este Adviento tiene que ser diferente. Tiene que llevarnos a una Navidad distinta. Es digno de asombro estar vivos. Es digno de asombro habitar en este mundo. Es digno de asombro ser cristianos. Es digno de asombro pertenecer al movimiento familiar cristiano. Es digno de asombro que usted duerma con su mujer. Eso es asombroso. Yo como sacerdote se lo digo porque yo duermo solito. Yo no duermo con el enemigo. Pero, o sea, ¿cómo puede usted dormir así sin el temor de ser acuchillado a medianoche? O sea, eso es digno de asombro. Es sorprendente. Sorprendente eso. Y que tenga muchísimos años viviendo así y feliz, pues es todavía más asombroso. Todavía mucho más asombroso. Sin embargo, nos acostumbramos perdiendo la dimensión extraordinaria de todo lo ordinario. No nos sorprende la luz del sol ya. No nos sorprende la lluvia, el frío, la nieve. No nos sorprende la alegría de las demás personas. Sí nos sorprende la alegría del loco, del que no está bien de sus facultades mentales y corre de un lado para otro y se sonríe de cualquier cosa, que pretende agarrar las palomas en la plaza. Esa locura nos sorprende, porque tal vez hasta nos causa envidia. Y muchas veces lo expresamos. Como no soy como el loco de la calle, que no paga la luz, que no paga el teléfono, que no tiene que pagar la renta, que no paga el agua, que no tiene broncas con la colegiatura, que no tiene que pagar zapatos, libros, que no tiene que conectarse al Facebook para escuchar al Padre Humberto y escuchar un temota de 1 hora sobre el Adviento. A veces envidiamos ese tipo de locura. El contenido radicalmente inaudito del anuncio del ángel nos abre en el Adviento a la mayor perplejidad. El anuncio del ángel a María. El anuncio del nacimiento del Verbo hecho carne. El anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Ha notado usted? A lo mejor no, pero ¿ha notado usted que esa es la última vez que un ángel aparece mientras Jesús
está vivo. Aparece el ángel Gabriel, le anuncia a María y desaparecen durante toda la Sagrada Escritura. No vuelve a aparecer un ángel hasta que el Señor no está haciendo oración en el huerto de los olivos, cuando va a terminar con su vida. Y una vez que concluye su vida terrena, nuevamente aparecen los ángeles. Cuando Jesús ha resucitado, cuando Jesús toma posesión de la derecha del Padre, cuando Jesús está a la derecha del Padre victorioso, pues regresan los ángeles a la Sagrada Escritura. Esa es la palabra que nos sorprende. Esa es la palabra que está junto a nosotros, que siempre ha estado junto a nosotros. Fíjese lo que dice San Bernardo de Claraval. Tenemos que reconocer con San Bernardo que la venida celebrada en este tiempo no es la de alguien que se encuentra lejos, sino más bien la de alguien que ya estaba aquí, pero que no habíamos sido capaces de descubrir. Y mire lo que sigue, pues no viene quien estaba ausente, sino que aparece quien estaba escondido. Y todavía es mucho sorprendente lo que sigue diciendo San Bernardo. El que latía en el espesor de nuestro propio existir es el que en el anuncio del ángel se ofrece como promesa de la Virgen. ¿Cómo será esto? Dios estaba escondido y se requería una mirada especial para poder verlo. Se requería una preparación especial para llegar a este momento de realización y poder descubrir su presencia en medio de nosotros. Pero si ya está desde acá, ¿qué vamos a descubrir aquí? Si ya sé lo que está dentro de la caja de regalos, ¿qué chiste tiene que me espere hasta este momento? Si ya sé lo que hay aquí, ¿por qué voy a anunciar? ¿Por qué voy a preparar? Si ya sé quién es el que va a venir. Eso nos toca a nosotros. Nos toca preparar el estupor, colocar las cortinas del asombro, oscurecer y velar su presencia para que cuando lo descubramos con estos ojos, que a veces están velados y no lo pueden ver, lo hagamos con un asombro sorprendente. Y lo hagamos con alegría, con una alegría inaudita. Muchos lo han visto y no han llegado a conocer en él a Dios. Aguas, porque lo invito a que vuelva a leer el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Cuando el Señor les dice, estuve hambriento, me diste de comer, sediento, estuve desnudo, estuve solo, errante, enfermo. Y me dieron de comer, de beber, me visitaron, me vistieron, me ayudaron. Y a los otros no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me hospedaron, no me visitaron, no me vistieron. Y los dos grupos de personas preguntan lo mismo, exactamente lo mismo. Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos que te ayudamos? ¿Y cuándo te vimos que no te ayudamos? Cuando lo hicieron con el más pequeño. Por eso dice San Bernardo, muchos lo han visto, pero no han sabido descubrir en él a Dios. No hemos sabido descubrir en nuestros hermanos al Dios que aparece naciendo, que aparece resplandeciendo aquí. La encarnación mantiene despierta la atención del espíritu humano en su búsqueda, en la búsqueda de la plenitud, pero le da un rostro igualmente humano a su objetivo. Dios se hace hombre. Jesús es nuestra humanidad en la figura de Dios. Ahí estamos nosotros, inscritos, porque donde llegó Jesús, que es nuestra cabeza, queremos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. No es un hombre que se ha divinizado, es un Dios que se ha humanizado. No es el hombre que se está haciendo Dios, como una escalada ascendente, no. Es el Dios que ha hecho una kenosis, un ketobaino. Es decir, se ha degradado, dice el cántico a los filipenses, y se ha hecho uno como nosotros, un ser humano. En mi canal de YouTube, suscríbase por favor. En mi canal de YouTube es Padre Humberto Martínez Gómez. Tengo una serie que se llama Cristología. Y hoy grabé el último video de esa serie Cristología, hablando en un tercer capítulo de la infancia de Jesús. Y cómo en esa explicación que doy,
Es Dios quien se quiere humanizar. Es Dios que quiere participar de nuestra humanidad en su segunda persona, en la persona del Verbo, en la persona de Jesús, en la persona del Hijo. Se humaniza y quiere participar de todas nuestras actividades, excepto, dice Pablo con claridad, la del pecado. Pero quiere participar de nuestra hambre. Jesús sintió hambre. Quiere participar de nuestras emociones. Jesús sintió tristeza, se conmovió hasta el llanto, pero también fue feliz, fue alegre, disfrutó, estuvo en fiestas. Quiere disfrutar de la compañía de sus amigos, pero también de la soledad, de la presencia de Dios. También Él siente necesidad, también Él tuvo hambre, también Él siente tristeza, se conmueve, se compadece ante el sufrimiento de los demás. Y eso lo quiere hacer Él. Y quiere vivir así. Es la palabra que se ha hecho carne. Et verbum caro factum es. La encarnación mantiene pues despierta esa tensión de buscar lo humano en su máxima expresión. A Cristo, la palabra encarnada, hemos de mirarlo con la misma capacidad de maravilla, con el mismo estupor y asombro con el que vemos la Eucaristía y con la misma devoción. Jesucristo se ha hecho carne por amor a nosotros. A mí me encanta el versículo Juan capítulo 3 versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Hermanos del movimiento familiar cristiano, espero que estas reflexiones, estas 4 reflexiones, la introducción que hicimos, el silencio en el Adviento y el silencio profundo en ese mismo Adviento y el estupor de la palabra, estos 4 puntitos, nos sirvan de algo para poder reflexionar profundamente en este Adviento que está a punto de comenzar. Que lo hagamos anuncio, que lo hagamos preparación, que gritemos como los primeros cristianos, ya viene, ya está aquí. Yo recuerdo cuando era párroco allá en la sierra, en la comunidad de Dolores, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, cuando iba a las rancherías, a los pueblos que estaban en un hoyo y empezaba yo a bajar por los caminos que hacen en círculo y los niños veían que venía la camioneta, empezaban a gritar, ¡ahí viene el Padre! Ahí viene el Padre, y empezaban a juntarse, a bañarse, y porque iba a haber misa, se suspendían las clases y toda la gente iba, los perros, las gallinas se acercaban, y porque iba a venir el Padre, y porque iba a haber misa, y porque después de esa misa sabrá Dios cuándo iría a volver el Padre, porque había comunidades que solamente iba 2 o 3 veces al año, entonces había que aprovechar ese día. Y entonces los niños, los anunciadores, ya viene, ahí viene el Padre, prepárense, arreglen el altar, las lecturas, ¿quién va a leer? Ese es el Adviento. Somos anunciadores del Adviento. Somos los que estamos preparando el Adviento para que nuestro Señor Jesucristo nazca en realidad entre nosotros. Conviene permanecer en silencio para que en Navidad se escuche la palabra que vale la pena escuchar. La palabra que vale la pena acoger. La palabra que es la única que vale la pena encarnar. Conviene quedarnos un poco en la penumbra para que cuando nazca la luz que viene de lo alto se ilumine no solamente nuestra casa, sino toda nuestra existencia. Muchas gracias por escucharme. Que tengan una bonita y una excelente noche.